A partir de ese momento que me subí a ese barco y empecé a caminar ahí, vi el respaldo de Dios de manera impresionante. Mi vida fue transformada, mi entendimiento de la palabra, mi liderazgo, ministerio. Plantamos iglesias, formamos líderes, discipulamos, enviamos y las puertas se abrieron. Y es impresionante cuando entendimos que Dios... Mi gente, Pastor Quique aquí, bienvenidos a Koinonia con Quique, temporada 2, episodio no sé cuál, pero, o temporada 3, ya no me acuerdo, pero bueno, en este tema y en esta ocasión tengo un amigo especial de un elemento que a mí me es súper apasionante, porque es algo que no sabía que existía hasta que lo empezamos a hacer, y hoy verdaderamente participo con gozo de el invitado de hoy, llamarle socio en el reino y gran amigo, colega, compañero de milicia, y tenemos como invitado a mi querido Hugo Limón de Horizonte Ensenada actualmente. Me encanta cuando decías, te fuiste y dices, ya vamos a poder hacer cosas juntos, Quique, ya voy a hacer Horizonte. Así es. Pero ahora sí que hacíamos cosas y haremos cosas juntos, no por Horizonte, sino por un reino que nos compró. Así que bienvenido, mi querido Hugo, a Koinonia con Quique. Gracias, Quique. De verdad es que estoy súper emocionado por este episodio de Koinonia. Yo sigo Koinonia, me encanta escuchar los podcasts, así que qué bendición que ahora puedo estar aquí. Soy Hugo Limón para todos los que nos escuchan y estamos aquí para poder compartir un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que seguramente va a inspirarte, y la idea es que te desafíe a que vayas más profundo con Dios. Me encanta. Vamos a empezar con un pequeño ping-pong, nada más para que la gente te pueda conocer más, ¿de acuerdo? Así que, apodo de niño, ¿cómo te decían de niño? Bueno, mi apellido es un apellido un poco peculiar, Limón, y aparte me llamo Hugo, entonces me decían Juguito de Limón. Juguito de limón, venga, bien. ¿Deporte favorito? Deporte favorito son dos, verlo, el fútbol americano, y jugarlo, el básquet. Aparte tienes una casi liga oficial de apuestas del NFL, ¿cómo se llama? El que tienes, Fantasy. que con tu esposa manejas. Fantasy, el fantasy. El fútbol fantasy. No, mi hija también, mi hijo también quiere entrar ya, toda mi familia estamos en el fantasy, ahí estamos clavados, está muy padre. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Comida favorita? Como todo buen culichi, los mariscos son mi comida favorita. Bien, bien, bien. Excepto el camarón porque soy alérgico, pero todo lo demás me encanta. Buena, buena. ¿Hobby? ¿Qué más te gusta practicar? Me gusta mucho la motocicleta. La moto, venga. Sí. ¿Libro favorito de la Biblia? Mi libro favorito es Romanos. ¿Algún capítulo o porción especial de Romanos? Claro, Romanos 8. Romanos 8, la emancipación de la libertad del cristiano, sí. Me encanta, me encanta. ¿Algún libro que estás leyendo esta temporada? Estoy leyendo de la maestría que tú me recomendaste, por cierto, la estoy tomando. Estoy tomando teología de Erickson, está muy bueno, pero también tú me recomendaste escuchar audiolibros y estoy escuchando uno que se llama Overcomers. Está muy bueno también. ¿Casado de cuántos años y cuántos hijos? 17 años de casados, felices años de casados, y tenemos 2 hijos, una niña de 13 y un niño de 6 que va a cumplir 7. Venga, venga. Y para terminar, ¿qué podemos así que la gente diga? Nunca me hubiera imaginado preguntar eso. ¿Cuál es un gusto culposo que tienes y que pocos saben? Ay, jale, esa es buena pregunta. Un gusto culposo que tengo. Música, práctica, hábito. Mira, no sé. Voy a ser honesto, mucha gente no sabe, porque mucha gente piensa que yo soy muy saludable en mis hábitos. Que como, bueno, que hago si eres comparado con otros pastores, hemos hablado de eso. Tú y yo somos fans de ¿cómo se llama el doctor que murió? Frank Suárez. Frank Suárez, Sí. sí. Y gimnasio y todo ese rollo, ¿no? Que tú también. Pero la verdad es que tengo una debilidad por el pan.
El pan, no dulce, el pan, o sea, sí dulce, pero no así muy, muy empalagoso. Entonces, batallo mucho con eso y a veces me ven comiendo pan y se sorprenden, pero la verdad es que sí tengo esa debilidad y es difícil para mí. Venga, venga, buenísimo. Con eso entramos en materia, mi Hugo, y quiero empezar hablando del tema del fundamento de la plantación de iglesia y el llamado. Platícame un poquito qué fue lo que te llevó a empezar una iglesia. Digo, quizás puedes conectar unos minutos en el tema de tu historia, cómo Dios te alcanza, porque creo que el cómo lo haces es una manera muy especial, incluso cómo te conecta con Brenda en su momento, que es tu socia en el tema de la plantación. Pero, ¿cómo pasa un Hugo a ser alcanzado por el Señor y llamado al elemento pastoral plantador? Claro, mira, desde que yo nací de nuevo, yo sabía que Dios quería usar mi vida, pero no sabía exactamente en qué y cómo. Y empecé a caminar, no tuve un mentor, no tuve un pastor cercano, no tuve una iglesia que estuviera en la Biblia, entonces di vueltas mucho tiempo hasta que llegué acá a Rosarito con Pastor Mike y ahí él empezó a hablar de plantación de iglesias y eso fue cuando dije, eso era lo que por años Dios me había estado preparando. Y yo lo explico con una historia, con una ilustración, que eran dos perros que estaban platicando, un cachorro y un perro viejo. El cachorro le dice al perro viejo, oye, ¿sabes qué? Estudié filosofía y encontré que la felicidad está en mi cola, por eso la persigo, y el día que la alcance seré feliz. El perro viejo le contesta y le dice, sí, yo también he estudiado filosofía, y sí, sí es cierto que la felicidad está, perdón, en mi cola, pero también me he dado cuenta, dice el perro viejo, que mientras más la persigo, más huye de mí, pero cuando me dedico a mis asuntos, me sigue. Así fue conmigo. Por mucho tiempo perseguí la voluntad de Dios para mi vida como muchos cristianos, ¿verdad? Y anduve intentando de aquí para allá y la verdad nunca tuve una plenitud en Cristo, en el llamado, en el ministerio. Y cuando me dediqué a los asuntos de Dios, que es cumplir la gran comisión que implica plantar iglesias, fue como una revolución en mi vida. A partir de ese momento que me subí a ese barco y empecé a caminar ahí, vi el respaldo de Dios de manera impresionante. Mi vida fue transformada, mi entendimiento de la palabra, mi liderazgo, ministerio, plantamos iglesias, formamos líderes, discipulamos, enviamos y las puertas se abrieron y es impresionante cuando entendimos que Dios me había llamado a plantar iglesias y lo empezamos a hacer y fue mucho más allá de lo que pude imaginar o pensar. Es verdad, es verdad. ¿Cómo le ayudamos a alguien, mi querido Hugo, a discernir entre un noble deseo de plantar una iglesia y un llamado de plantar una iglesia? Claro. Bueno, primero decir que de manera general, el llamado a plantar iglesias es para todos, ¿no? Porque es parte de la gran comisión. Cuando dice id y hacer discípulos, discípulo significa uno que aprende sistemáticamente. Y obviamente sabemos que para que alguien pueda ser discipulado necesita un espacio, un lugar y se llama iglesia. Entonces yo siempre inicio diciendo eso. La gran comisión implica plantar iglesias. Por lo tanto, todos somos llamados a participar de cierta manera en la gran comisión, que es la misión general de la iglesia, y obviamente plantar iglesias, ¿no? Ahora, ya específicamente hablando, eso que comentas es bien importante porque buenas ideas hay muchas. Y cada rato llegan conmigo y me dice, oye, pastor, es que sería buena idea plantar una iglesia allá, o a mí me gustaría plantar una iglesia aquí y allá. ¿Y cómo sabes que es un llamado de Dios o es un gusto personal? Bueno, primero, yo diría que si estás buscando algo para ti, ya no es de Dios, ¿no? Ya le echaste a perder. O sea, necesitas estar realmente enfocado en no buscar un interés personal. Ni dinero, ni fama, ni poder, ni nada de eso, ¿no? Segundo, y eso es bien importante para mí, un buen deseo va y viene, no permanece. El consejo del Señor permanece, ¿no? Entonces, yo siempre doy tiempo para que pueda existir realmente una confirmación y que la persona esté segura que es Dios llamándolo y no es un deseo de esa persona, porque últimamente se ha puesto de moda, entre comillas, plantar iglesias, ¿no? Y pues claro, todo el mundo quiere plantar iglesias, pero cuando es Dios es un fuego que te consume, como dijo Jeremías cuando dijo, ya no voy a hablar de él, pero hay un fuego en mí y no pude vencerlo, ¿no? Entonces yo siempre utilizo la técnica del descarte, así le digo yo. O sea,
descártalo de tu vida. Si puedes vivir sin eso, ni te metas, compadre. Pero porque va a ser difícil. Pero cuando dices tú, es que no puedo quitármelo de mi mente, de mi corazón, va en contra de mis intereses, me está demandando un sacrificio personal y aún así hay en mí ese fuego por hacerlo, por ese dolor y esa carga de cierta comunidad, de cierta ciudad, y no me la puedo sacar de la mente, y por más que he intentado, llega un punto donde sería miserable e infeliz si no cumplo con eso. Probablemente Dios te está llamando. Ya, platícanos, digo, yo soy muy visual y muy como de historias. No sé, digo, debes tener, yo tengo, seguramente tienes tú, cuando fuiste a Culiacán y empezaste en el tema plantación, platícame una historia de terror de un plantador que se quiso aventar como el Borras, y te dijo, y no es así, lo hizo y no sé cómo le fue, no tengas en tu bitácora, la historia detrás del mito, lo que callamos los plantadores de alguien, tema de, digo, sin decir nombres evidentemente, pero decir, híjole, esta persona, en mi caso fue Torreón, ¿sí? Se la compré toda a un cuate, me dejé como gorda en tobogán, y impusimos manos rápido y no, o sea, fue un viacrucis para él, perdió matrimonio, perdió ministerio, tuvo que fugar de la ciudad, porque Dios es celoso de su gloria, o sea, cuando no te está llamando y te metes con fuego. Entonces, no sé si tengas alguna historia sin decir nombres, o Pepe y Mari, todos somos Pepe y Mari, de alguien que dijo, no, yo sí quiero, y que terminó quizás diciendo, híjole, ¿en qué me metí? Claro. Pues mira, recientemente, digo, es una situación un poco complicada de decir porque todos van a saber de qué estoy hablando, pero recientemente tuvimos un caso, porque íbamos en récord perfecto, ¿eh? O sea, Pastor Mike, que es mi pastor, él no tiene récord perfecto, él te pudiera contar varias, y yo conozco algunas, te puedo contar también una de esas, pero, bueno, uno de Pastor Mike que envió, me acuerdo muy bien, pues el cuate terminó en drogas. La esposa tuvo que ser la que hablara con los pastores para decirles, y la plantación se echó a perder. Otro caso también, íbamos a enviarlo a algún lugar y el cuate se descubrió infidelidad, adulterio, estaba en adulterio, entonces se echó a perder. No, no me gusta usar la palabra evitártela, porque creo que Dios permite. Ahorita tengo una frase que me gusta que dice, todos los líderes y héroes de la Biblia tienen pies de barro, ¿no? Todos tenemos pies de barro. En algo fallamos, en algo tenemos algo que es como, híjole, esa área está chafa, ¿no? Esa área, porque la gloria de la Biblia y de la vida es que apuntamos al héroe perfecto, que es el Señor que nos perfecciona. Así que entiendo que la providencia de Dios permitió romper tu récord perfecto. ¿Qué lecciones te quedarías de un tema de, híjole, yo hubiera puesto más atención a esto, hubiera firmado más aquello, quizás si hubiera, no sé, perfilado más Y o X, hubiera sido más difícil que fuera esta persona engañada por esta línea? Yo creo que, de hecho, una de las cosas que aprendí contigo fue que plantar iglesias no es tanto los números, sino las personas, las familias. O sea, estás comprometiéndote con una familia que necesitas cuidar. Entonces cambió mucho, ha cambiado mucho mi manera de pensar sobre esto con el tiempo. Antes era un poco más aventado y más buscar que creciera el número de plantaciones y todo eso, con una buena intención, pero ya me di cuenta que necesitas más acercamiento con el plantador o futuro plantador, conocerlo más, a su familia, a su esposa, es muy importante, sus hijos. Y cuando hay señales de alerta, tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, en ese caso, yo sí vi señales de alerta, pero pensé que no era algo grave, que realmente no iba a pasar algo tan grave y lo dejé pasar. Entonces yo creo que más que nada tiene mucho que ver, pues, que es un discipulado de líderes, de futuros líderes, y en ese discipulado tú puedes descubrir ciertas cosas que, aunque nadie es perfecto, pero ciertas cosas que te alarman, y poner atención a eso y dar más tiempo. Entonces, ya en un caso después de eso, vimos una pequeña, en otro caso que íbamos a enviar, vimos una pequeña señal de alerta en el matrimonio de estas personas y decidimos esperar. O sea, obviamente, me acuerdo que una vez platicamos de una persona que tú me preguntaste sobre que conocíamos, y te comenté algunas cosas
Y tú me dijiste algo que yo te entendí perfecto. Me dijiste, es que hacen falta obreros en la mies. Nos surgen más plantadores de iglesias y pues no hay, pues. Entonces, ese es el reto que tenemos, ¿no? Que por un lado tenemos la presión de la urgencia de ver la necesidad y el mundo que necesita más plantadores de iglesias, más iglesias. Ahí está la necesidad, pero por otro lado, pues ahí están, pero no están listos o no hay. Y entonces estás con el estira y afloja de los dos lados, ¿no? Entonces, por un lado, sería irte a un extremo, sería incorrecto, como también irte al otro extremo, como muchas iglesias que no plantan iglesias porque pues es difícil, ¿no? Entonces, Claro. Y sabes que dijiste algo que me encanta y es, creo que súper destacable, porque cuando hemos tenido ya relación de un tiempito para acá más cercana, pero este elemento de pedir, investigar, pedir referencias, caminar, de verdad, en la multitud de consejeros de sabiduría. O sea, yo recuerdo cuando estábamos considerando una persona que te pregunté, oye, estamos hablando de esta persona, y me dijiste, híjole, aquí vienen estas concerns, ¿no? Estas preocupaciones. En la gracia del Señor, al caminarlo, fueron mostrándose. Y creo que muchos hacen este esfuerzo aislado, bien intencionado de creer y apelar a lo mejor en la persona, pero si hay un patrón que viene arrastrando y una materia que no ha pasado, la va a pasar contigo y la va a reprobar contigo. es correcto, Finalmente. Entonces, es correcto. el poder verdaderamente saber que somos un reino y que es de sabios pedir como referencia, consejo, que quedó pendiente y demás. Y usaste en esa palabra que conecto otra vez el rollo de no con mala intención. Dentro de tu experiencia personal, hablando con plantadores y como parte del equipo de Mike Vincent, ¿qué has visto o cuáles podrían ser las malas intenciones, los malos motivos por los cuales alguien quiere plantar o multiplicar iglesias en tu entendimiento? Sí, tristemente hay muchas y muy claras, ¿no? Por ejemplo, hombres que se acercan porque quieren tener poder o una posición. Por lo general son personas que no tienen una sanidad ni un ministerio sano y quieren utilizar el ministerio para sus propios fines egoístas o pues miserables en el sentido de pues, quiero atención o quiero imponer cosas, o el típico que no está de acuerdo con su pastor y entonces yo pongo una iglesia, ¿no? Cosas así, o por ejemplo, inclusive me han llegado a decir, oye pastor, es que sabe que no puedo encontrar trabajo, yo creo que mejor voy a plantar una iglesia. Y cosas así, ¿no? Como pensando que el diezmo, cuando empiezan a hablar de diezmo desde antes, buscando eso, dije, aquí hay un gran error, ¿verdad? Porque si supieran, el plantador de iglesias es el que más da. O sea, no es negocio esto para nosotros, ¿verdad? Entonces eso, la otra, tiene que ver con cuestiones de atención. Me ha tocado personas que secuestran ministerios porque tienen a todos con la atención puesta en él o en ella. Y eso es delicadísimo. O sea, cada vez que alguien quiere usar el ministerio o las cosas de Dios para suplir o para algo personal, a mí se me figura y me pasa lo mismo cuando el Señor Jesucristo entró al templo y volcó las mesas, ¿no? O sea, así es ese ardor que me da. Entonces, una de las cosas que yo siempre me aseguro de aquí en adelante es que la persona esté muerto a sí mismo, o sea, que no esté buscando cumplir algo que él quiere, sino que está consumido por un llamado genuino de parte de Dios, ¿no? Y que está sano. Y siempre me gusta ver su matrimonio. Ahí es clave porque pues la persona que más lo conoce es su esposa y como he enseñado muchas veces, si quieres conocer a un hombre, ve a su esposa, ¿no? Y a sus hijos. Entonces ahí es donde te das cuenta si realmente hay solidez, porque yo veo esto como si fuera un edificio. Si no tienes buenos cimientos, quizás un piso lo aguantas, pero mandar a alguien plantar una iglesia, le vas a poner varios pisos arriba de la presión. Y si los cimientos no son suficientes, cuando vaya en el cuarto piso o el quinto piso, se va a derrumbar completito el edificio y va a destruir mucha gente, ¿no? Entonces, esos cimientos tienen que estar sólidos para poder que tenga el potencial. Bien dice por ahí Miguel Núñez dice, es muy peligroso levantar ministerios grandes sobre caracteres débiles Así es. Personas débiles en el tema de su carácter. Bien, a nivel de preparación, mi querido Hugo, y tema familia, ¿qué procesos internos Dios caminó contigo previo a llamarte? O sea, ¿qué puedes decir? Esto Dios hizo conmigo, no sé, en mi juventud,
en el trabajo, en el mundo empresarial, en el mundo de industria. Él mandó esto para romperme esto, para formarme esto, para cincelar esto, que yo no sabía que iba a necesitar. Correcto. Para el ministerio. Como comenté, cuando yo inicio y muchos años, como mis primeros 15 años de cristiano, no tuve una guía, entonces anduve picando piedra aquí y allá. Yo sabía dentro de mí que necesitaba prepararme, que necesitaba ser discipulado, y siempre tuve una inclinación por la doctrina, por buscar la doctrina sana y etcétera. Entonces, esos años por mi cuenta yo buscaba, y en ese buscar yo sabía que tenía que estudiar, y busqué un instituto bíblico, y pues me fui al primero que tuve oportunidad de irme, que no es que sea el mejor, pero ni muy sano, pero bueno, Dios usó ese instituto bíblico para formarme. Entonces lo estudio, regreso, yo estudié en el TEC de Monterrey, y eso me sirvió también. O sea, eso que yo pensé que no me iba a servir, como a veces pensamos malamente y exageramos en lo religioso, es que lo tengo por basura, ¿no? Pero la verdad es que mucho de la preparación que tuve en el TEC de Monterrey me sirvió de liderazgo, de comunicación, todo eso. El Instituto Bíblico, que como te digo, no fue lo mejor, pero Dios lo utilizó. Y ya después de ahí... No, pausa. Gracias por decir eso, Hugo, porque creo que estamos en una privilegiada en México en el que ya chavitos de prepa tienen un llamado al ministerio y pueden aspirar a una formación académica ministerial. Pero los más de las veces somos gente que estudió otras cosas, y poder animar al cuate que está queriendo un llamado al Señor, pero que su papá le dice, termíname una licenciatura, termíname un título. Dios va a usar eso. O sea, sí, esa formación va a curtirte, va a calarte, va a formarte, y Dios va a usar todo lo que tú estudiaste para su reino en sus manos, y poder no menospreciar ese tema de decir, no, pero es que ¿de qué me va a servir? Créemelo, Dios usó la formación de Moisés en Egipto para saberse conducir en el palacio, para saber hablar y navegar esferas del gobierno egipcio, y para poder liderar y moverse en otras áreas que Dios habría de redimir. Entonces, gracias por mencionar ese tema, porque mucha gente cree que estudiamos, que nacimos pastores, o que ya, así del vientre de nuestra madre, ya nacimos en el púlpito. Así es. No. Y no nada más en herramientas personales, sino que también te abre puertas para el ministerio. Por ejemplo, yo llegué a la Ciudad de México, al Instituto Bíblico, y pude desarrollarme impresionante porque era ingeniero de sistemas, y a través de eso las puertas se abrieron para dar clases de computación, y ahí me quedé. De ahí se abrieron muchas puertas porque yo era graduado del TEC de Monterrey. Después de eso, acá en Tijuana, me contratan porque era egresado del TEC de Monterrey, y el llegar a Tijuana fue la razón por la cual yo conocí a mi esposa, conocí a Calvary, conocí a Mike Vincent, conocí Plantación de Iglesias, fui entrenado. Después trabajé en una empresa muy buena de acero en Monterrey por 15 años. Era gerente del área comercial de todo el Pacífico. Y ellos me enviaban una vez al mes a Culiacán de trabajo. Y así fue como cada vez que iba, cada mes, Dios confirmaba el llamado de plantar unidades en Culiacán. Y después utilizaba esos viajes para hacer las reuniones de interés con la gente. Y después ellos mismos me enviaron a Culiacán pagándome la mudanza, 6 meses de renta y todo para moverme a Culiacán, y así fue como inició. O sea, Dios usaba el trabajo de manera impresionante. O sea, hasta 15 años después, que fue antes de venirme acá a Ensenada, fue cuando yo decidí, bueno, Dios me llamó de tiempo completo, que no estoy de acuerdo con eso, que la palabra bivocacional para mí no existe. No existen dos vocaciones, sino que todo es parte del llamado. Pero bueno, estoy dedicado 100% aquí a la iglesia. Hasta entonces, para mí fue difícil dejar todo eso. Fue difícil no tener el control de mis finanzas de esa manera y confiar en Dios, ¿no? Pero ese es otro tema. Increíble. A nivel de familia, amigo, ¿cómo fue liderar a tu casa en esta aventura de, repito, tú como gerente, un estilo de vida, ¿no? Que ofrece este tipo de prestaciones y de paquetes financieros que te ofrecen? ¿Cómo fue movilizar a tu esposa, que es una mujer de Dios? Brenda ha estado con nosotros en la conferencia de mujeres. ¿Qué desafíos puede hallar en tu experiencia o en lo que has visto a alguien en que tiene un llamado, y qué desafíos hayan liderado a su familia a este llamado del Señor? Mira, yo tengo una gran bendición en la esposa que tengo, y mucho tiene que ver con la formación que tuvo ella con sus papás. Su papá fue pastor y súper piadoso, su mamá también. Entonces Brenda estaba formada desde niña para estar en el ministerio.
O sea, ella creció, típica hija de pastor ahí en la iglesia, cantaba desde niña, todo eso. Entonces ella tiene una inclinación muy fuerte por el ministerio. Su papá estaba de tiempo completo en la iglesia. Entonces, cuando se da este movimiento hacia dejar el trabajo secular y estar de tiempo completo, el que más batalló fui yo. Porque ella, claro, o sea, lo viví por muchos años y yo vi cómo Dios siempre estuvo supliendo, ¿no? Entonces, al contrario, ella me ayudó mucho a confiar en Dios, a tener fe de que eso se iba a dar, ¿no? Entonces, y la verdad es que es una bendición tener una esposa que no te pide lujos, que no es complicada, que es bien entrona, que ama servir a Dios, que no es batallosa. Entonces, aquí el batalloso soy yo. Entonces, a mí me ayudó muchísimo eso y nuestros hijos tan pequeños han visto eso en ella, en mí. Entonces, no batallamos mucho en ese sentido. Al contrario, ella estar viviendo, porque vivimos aquí en la iglesia, y ella de niña, de joven, vivía en la iglesia con su papá también. Entonces, para ella es como volver a una entrega total de servicio que es al revés. O sea, tenemos que platicar para que ella no se vaya de paso, pues, ¿no? Entonces, en ese caso, yo sé que no le puedo ayudar muchos a los que me escuchan, pero yo creo que sí es bien importante ver que Dios premia la fidelidad, Dios no abandona a los suyos y Dios siempre recompensa, ¿no? Entonces, ha sido una gran bendición estar de tiempo completo. Dios nos ha bendecido más allá de lo que hemos imaginado. Es verdad. A nivel de cuidado del alma, amigo Hugo, que tú y yo hemos caminado juntos hace un ratito ya, creciste 15 años, dices, sin ni pastor, ni mentor, ni influencias sanas, y después Dios te concede un corazón, me encanta, pues, que compartimos en el tema Calvary, pues muchos lo llaman orgánico, pero muy como familiar, muy de, pues, hacer vida juntos, muy de, vamos a caminar juntos, hacer esto juntos. Pero a nivel de cuidado del alma, ¿cómo un pastor plantador cuida su alma en medio del desgaste de levantar algo de cero? Porque tú y yo ya estamos en iglesias que quizás en la gracia Dios ha consolidado, prosperado y demás, pero pues, tú sabes, digo, en mi caso fue cuando estaba en Cuerna y demás, y cuando plantamos Ciudad de México y cuando plantamos pues todos los esfuerzos que hemos hecho, lo que es llegar, o sea, aquí en Querétaro yo llego, me conectan mi micro, estoy listo para predicar. Pero cuando plantas no es así. Cuando plantas tienes que llegar, abrir local, poner sillas, bueno, limpiar, poner sillas, alinear las sillas. Tú lideras alabanza, pides ofrenda, das los anuncios, predicas y al final terminas amén, te vas y saludas a la gente. ¿Cómo en medio del desgaste natural, y para los que quizás no están enterados de esto, en parte del doctorado en educación me confirmó una realidad que la gente no entiende, que el pastor tiene 3 trabajos mínimo. Cada domingo el cuate tiene el desgaste del maestro que prepara una clase y entrega una clase, tiene el desgaste natural de una exposición, lo que es todo el cuerpo, la mente y la emoción y el alma en exponer algo, y tiene el desgaste espiritual de que está poniéndose en la brecha entre luz y tinieblas, por si Dios conceda, dice, a alguien escuchar, arrepentirse y escapar del lazo del diablo, en quienes están cautivos a su voluntad. Entonces, hay un triple desgaste en esto, más hablamos del tema de bivocacionales, los que van tienen que tener trabajos y demás, o pastores tiempo completo, en el rollo que tienes las juntas, recursos humanos, contratar, presupuestos, proyectos, construcciones, consejerías, estudiar y demás. ¿Cómo cuida su alma un plantador que está levantando algo desde cero? Excelente pregunta. Nada más poner un poquito más de contexto. En nuestro caso, iniciamos la primera iglesia en Culiacán. Yo trabajando en la empresa esta de gerente de ventas, viajando por toda la zona Pacífico, y plantamos una iglesia. Dios fue muy claro del principio que era una iglesia que iba a plantar otras iglesias. Plantamos otra y otra y otra. O sea, llegamos a plantar 9 iglesias y yo seguía con mi trabajo secular. Me acuerdo que hubo momentos críticos cuando iban a ser nuestro hijo Judá. Brenda estuvo en cama todo su embarazo, entonces yo cuidaba a Brenda y a mi hija, y los 2 pastores que teníamos los enviamos a un curso a Tijuana, entonces me quedé solo en la iglesia. Entonces sí hubo momentos muy críticos. Entonces siempre hacen esa pregunta para un pastor bivocacional, que le llaman ellos, y más en el caso mío con tantas actividades. Y yo creo que 2 cosas me han servido muchísimo. Una es las prioridades claras,
Prioridades no nada más de saberlo, sino vivirlo. Y la segunda, el saber que tienes que entrenar a otros y delegar. Eso es algo clave en la iglesia y yo creo que en mi caso Dios hizo que estuviera 15 años trabajando en la empresa con todas las iglesias y mantener mi trabajo, porque si no hubiera sido así, yo hubiera tratado de hacer todo yo solo. Pero como no podía, me obligaba a desarrollar a otros. Y el hecho de desarrollar a otros se convirtieron en las siguientes plantaciones que mandamos. Todo, esos 10 años, todo pastor asistente que tuve fue el siguiente plantador de la siguiente iglesia. Así fue la dinámica. O sea, yo estaba como pastor, primer pastor asistente que tuve, a los 2 años lo enviamos a plantar a la primera iglesia y tuve otro pastor asistente. Al año lo enviamos a plantar a una iglesia y tuve otro pastor asistente. Al año lo enviamos a plantar a una iglesia y así estuvimos. O sea, todos fueron mi pastor asistente. Entonces, y no nada más él, sino otros que delegamos. Entonces, yo por trabajo y por que viajaba y todo eso, no podía estar en todo, abarcando todo. Entonces Dios me dio la gracia para entender que tenía que entrenar a otros, delegarles, empoderarlos y enviarlos y confiar y respetar la autoridad que había delegado. Y así se multiplicó por todos lados. Era impresionante. O sea, no era que yo lo hiciera, obviamente. O sea, eran 8 iglesias, 9 iglesias que el domingo estaban enseñando verso a verso ahí en Culiacán cuando no había ninguna. Y yo en la mañana estaba orando. Y ninguna de ellas dependía de mí, porque plantamos iglesias iglesias independientes, no dependientes, o sea, no somos una denominación. Entonces, esa fue la clave. Primero que nada, entender prioridades. Mi prioridad primero en mi intimidad con Dios, segunda con mi esposa Brenda, tercera con mis hijos y después la iglesia, el trabajo, el ministerio y todo eso. Entonces, había momentos donde yo tenía una oficina en casa, estaba trabajando y me la pasaba entre alambres y versículos todo el día. Y aparte, en cualquier momento llegaban mis hijos y me interrumpían. Entonces yo me ponía a jugar con ellos, etcétera. Trataba siempre de tener tiempos con ellos en casa. O sea, tratar mucho eso. No tenía una... Yo la verdad no soy tan estructurado como tú, que yo admiro mucho eso de ti, que tienes una agenda súper bien estructurada. Yo tengo mi agenda, pero no la tengo tan estructurada. Pero tengo principios muy claves y muy, muy marcados en mi vida donde para mí mi relación con Dios y con mi familia es primero y eso ha sido clave desde el principio. Nunca he negociado eso. Y la otra es entrenar y delegar. Si hay una cosa que me caracteriza en mi ministerio de manera práctica es el liderazgo y el desarrollo de otros. Eso ha sido la clave en plantación de iglesias y en todo. Y creo que, me tocó estar en el aniversario, creo que 8 allá de Culiacán, o no me acuerdo. Sí, el 8. El 8. Y la verdad es que sí es algo especial ver una comunidad que se levantó con una cultura de reino, que por eso es algo que me encantó participar contigo allá en este tema. Y hablando de cultura y de modelo de iglesia, mi querido Hugo, ¿cómo describirías la cultura de lo que pasó allá en Culiacán? Y no sé si a nivel de visión, cultura, ADN, lo que soñaste allá de parte de Dios, lo viste realizado, y si cambió algo para Ensenada. O sea, sé que Ensenada es otra problemática, es una iglesia establecida, con sus propias historias, sus propios temas, problemas, virtudes, pros, contras, pero ¿hay algo que distingue lo que Dios te dio para Culiacán a lo de Ensenada? Si es así, ¿qué es? ¿Y cómo puedes tú saber? Yo creo mucho, definiciones determinan destino, ¿no? Si no sabes a dónde vas, ¿cómo vas a saber que ya llegaste? ¿Cómo sabes que ya se está cosechando la cultura que sembraste en las iglesias que Dios te ha dado a liderar? Bien, muy buena pregunta. Lo de Ensenada para mí es el 2.0 de la visión. Entonces, primero, he aprendido con los años que la visión que Dios da para tu vida es una visión que va evolucionando. O sea, va caminando paso a paso. O sea, Dios no te muestra desde el principio todo el mapa completo para que tú te vayas solo caminando, sino que te muestra el siguiente paso. Das el paso y entonces te muestra el que sigue. Lo das y luego el que sigue y así, ¿no? Entonces, cuando Dios nos llama, estábamos congregándonos en Rosarito con Pastor Mike en una conferencia en plantación de iglesias y entendí esta visión y dije, esto es lo que por años estaba buscando, que sé que Dios me quiere que haga esto. Y en ese momento, aunque yo vivía en Tijuana, honestamente yo ya no pensaba regresar a Culiacán. Estaba en un buen trabajo, en una muy buena iglesia,
Mi esposa y mi hija son de San Diego. Estaba ya en proceso yo para que me dieran mi residencia en San Diego y la empresa que trabajaba ya me había ofrecido un puesto en San Diego. Entonces ese era mi plan. Cuando voy a esa conferencia, Dios habla a mi vida y el primer paso me muestra que es plantar Calvary Culiacán. Entonces en ese momento, haz de cuenta que como si fuera una pieza de rompecabezas, todo cayó en su lugar de muchos años y todo conectó. Digo, sí, yo conozco Culiacán, conozco a la comunidad cristiana de Culiacán, la necesidad que hay en Culiacán, tengo amigos, tengo familiares, esto que tengo aquí se necesita allá. Entonces así fue como Dios nos llamó. Entonces cuando íbamos a ir a Culiacán, estaba orando por la ciudad ahí con Pastor Mike. Y era tan grande la ciudad que es 1,000,000 de personas y dije, una iglesia no va a ser suficiente. Entonces por lo menos 4 en el norte, sur, este y oeste. Y ese fue el plan con el que iniciamos. Entonces iniciamos la iglesia y Dios nos bendice. El día de inauguración 100 adultos estaban ya congregándose de manera promedio. Y de ahí siguió creciendo más y más. Entonces iniciamos la escuela de plantación de iglesias. Y ese fue la columna vertebral de todo lo que vino después. Entonces plantamos la siguiente iglesia y luego plantamos otra y nos dimos cuenta que ya no eran 4, que ya iban 5, que iban 6. Entonces ya dije yo, pues esto ya fue más allá. Entonces cuando íbamos en la 9, yo estaba igual totalmente metido en Culiacán, lleno de... De hecho fui a Querétaro con ustedes, con los hombres ese año. O sea, yo no tenía ni en cuenta qué iba a pasar. Pero algo bien importante es que yo ya tenía tiempo que Dios me estaba inquietando a que tenía que dejar todo listo por si Él me llamaba a algo más, sin saber qué iba a hacer en Ensenada. Y algo que escuché de un líder que dijo, un buen líder siempre tiene entrenando a alguien para que se quede en su lugar, para que si algo pasa, no se caiga el ministerio, ¿no? Que no dependa de mí. Y me metí en la cabeza ahí en Culiacán de decir, mientras la actividad menos dependa de mí, mejor. Entonces ya había, en la iglesia que yo estaba pastoreando, así como tú lo haces ahorita, ya había un pastor en la iglesia que es Gadiel para ti, para mí era Lalo. Él se encargaba de la iglesia y yo más bien estaba pastoreando a los pastores de las iglesias. Entonces ahí viene cuando empiezo a desinquietarme con lo de Ensenada. Pastor Juan Domingo ya me había invitado antes y me vuelve a invitar a tomar la dirección de Horizonte Ensenada. Al inicio yo dije, claro que no, ¿cómo vas a dejar lo que hay aquí en Culiacán? O sea, toda la bendición que hay aquí, tantas familias, iglesias y todo. Entonces yo dije, te reprendo, Satanás. Y fue cuando Dios me dijo, hey, no me llames así. Entonces el punto que me hizo considerar que era de Dios fue que Pastor Juan me dijo, es que queremos ser una iglesia que plante iglesias. Ahí captó mi atención porque ese es a lo que Dios me llamó. Y en ese momento abrí mi entendimiento a la posibilidad y se vino toda la avalancha. Dije yo, imagínate Horizonte Ensenada, que se suba al barco también de plantar iglesias, junto con Culiacán y junto con Rosarito. Y además Horizonte Querétaro, que también ya está en esto, y trabajando juntos, seríamos los movimientos más grandes en México de Calvary y todos en plantación de iglesias, sería un empuje total. Además, el acuerdo que hicimos con Pastor Juan es que yo no iba a dejar de pastorear y de dirigir las iglesias en Culiacán, sino que voy a estar yendo cada mes o mes y medio, y así lo he hecho estos 2 años. Entonces, yo ya no estaba pastoreando directamente, yo no predicaba todos los domingos, predicaba una vez al mes, entonces no iba a cambiar mucho. En la cuestión de Culiacán, íbamos a tomar acá, íbamos a ayudar. Obviamente era un gran reto levantar una iglesia, como ya sabes. Entonces, en conclusión, la visión es la misma, pero evolucionó porque el potencial que tiene Horizonte Ensenada es para plantar iglesias en México y más allá, no nada más en una ciudad como Culiacán. Y por eso estamos acá. Mi Hugo, hablando del tema de cultura, plantación de iglesias, digo, compartimos el elemento de ADN Calvary Chapel, que es una gloria. Y yo siempre, o sea, siempre estaré feliz de este lado porque parte, no hace muchos años, el siglo pasado, o sea, no te tienes que irte como a la Reforma Protestante para encontrar elementos de historia de esto, sino que parte desde un mover de Dios súper de gracia, o sea, no con gente preparada, no con gente equipada, un corazón de Dios por los perdidos hippies que nadie aceptaba en sus iglesias. Y se vio un avivamiento que me encanta, incluso que se ha llamado el The Jesus Movement, el movimiento de Jesús, que eso es parte de lo que a mí me sigue cautivando del ADN que compartimos en esta línea. Pero en el mundo de plantación de iglesias, digo, está Calvary, está Sent, está Axe, está Pilar, o sea, hay como varias tribus plantadoras ahí haciendo cosas padres, ¿no? Dentro de lo que tú has visto, leído, eres un cuate, me encanta, igual educado, ¿qué has visto que te hace amar y te hace decir, esto sí soy yo?
¿Qué has visto que se ofrece que dices, no, eso no soy yo, jamás quisiera hacer eso, no quisiera ser distinguido por eso? E incluso dentro de nuestra tribu, ¿qué cosas dices? Híjole, la verdad que sé que está esto, pero no es un tema como esencial de mi ADN, a pesar de que está ahí, pero no quisiera como hacer esa bandera como mía, sino quisiera que ser conocido por esto. Hablando de, Oscar, tenemos el rollo de los distintivos, ¿no? ¿Qué distingue la cultura plantadora y de ministerio de Hugo Limón? Excelente pregunta. Primero, Calvary para mí fue lo que había estado buscando por mucho tiempo, ¿no? Una iglesia. Bueno, quiero hacer énfasis que voy a hablar de los valores originales de Calvary. Porque hay situaciones actuales que han estado pasando, con las cuales no estoy de acuerdo y que no son de los valores originales de Calvary, ¿no? Entonces... Sí, me gusta cómo Brusa que dice, vamos a hablar del Calvary antes del 2000. Ándale. La versión beta. Así es. Entonces, en primer lugar, una iglesia, como bien dijiste, con una apertura muy total al pecador, con una cultura de ir por el perdido, que una cultura muy, muy honesta, muy genuina y sobre todo la inclinación a la palabra verso a verso y esa combinación que tienen, como decía Pastor Chuck, esa en espíritu y en verdad, donde decían los bautistas nos dicen pentecostales, los pentecostales nos dicen bautistas. Esa parte a mí me gustó mucho porque es como tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque es la Biblia, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, sí, somos bíblicos, somos sana doctrina, 100%, pero sí creemos en el Espíritu Santo, en los dones espirituales, en el marco bíblico. Entonces, eso es algo que es muy difícil encontrar, porque por lo general encuentras en los dos extremos. Pero encontrar esas dos cosas juntas, que es bíblico, eso para mí me súper encantó. El verso a verso para mí es, pues tú sabes que hasta un libro escribí de eso, o sea, para mí es genial. Dios mismo se lo hizo ver a Pastor Chuck, aunque no fue él el que lo inició. Nehemías 8:8 lo vemos que ellos usaban ese método. El único método de enseñanza bíblica que está en la Biblia es el verso a verso. No es comercial, pero es el único. No quiere decir que es el único que Dios usa. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso me encantó. Pero la cultura de plantación de iglesias, yo la tomé de mi pastor, Mike Vincent. Y es importante aclarar que en esa virtud que tiene Calvary, de que hay libertad, que no es una denominación y es una gran virtud que tenemos, también hay un riesgo. Obviamente, ¿por qué? Pues porque como no hay un control, no es una denominación, pues hay personas que dentro del movimiento pueden hacer las cosas distintas, ¿verdad? Y puede que sea para bien, nosotros no, para no tan bien. Entonces, dentro de Calvary es importante aclarar, si alguien escucha y no es de Calvary, que entiendan que Calvary no es una denominación, no hay un control, por lo tanto, no hay una uniformidad. Dentro de Calvary hay diferencias importantes, pero se supone que los valores básicos son los mismos. Entonces, hablo de la cultura de plantación de iglesias que viene de parte de Pastor Mike Vincent, que fue el que me enseñó. Y una de las cosas que más me encantan, y creo que es una de las diferencias más claras en todo, es que es una cultura totalmente desinteresada. Es decir, no planto iglesias para expandir mi reino, ni para tener control, ni para tener diezmos, ni para tener que ser apóstol, ni nada de eso, sino ni a nombre de una bandera, o sea, de que somos cierta denominación. Planto iglesias honestamente para crecer el reino de Dios. Es una mentalidad de reino. Eso es lo que me gustó mucho. Pastor Mike Vincent es de las personas que más dan. O sea, él planta iglesias y a todas las iglesias les manda mensualmente dinero. Y a todas las iglesias cuando va, él paga todo, él bendice a la familia y no existe un control o una exigencia, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? Me vas a dar el diezmo o me vas a dar un porcentaje tal, como si fuera un negocio, ¿no? Como hay quienes lo hacen así. He escuchado otros movimientos donde plantamos la iglesia con el compromiso que nos des el primer año el 5% y luego el 2%, cosas así, ¿no? Eso no lo hay. Entonces, es honestamente un llamado, es creer en el llamado de Dios en la persona, donde te disipula, te envía, te entrena de manera desinteresada y además te acompaña todo el tiempo y te está apoyando. Entonces, eso es impresionante porque la mentalidad tradicional en la iglesia es ¿cómo voy a enviar a mis mejores? O sea, ¿cómo voy a enviar a Gadiel? ¿Cómo voy a enviar a Lalo? O sea, ¿cómo voy a enviar al super líder de alabanza? O sea, no, quédate aquí, porque yo quiero que mi reino crezca aquí.
No, o sea, envías a los mejores. Pastor Mike pudo haberse quedado con Hugo Limón, con Brenda en la alabanza, con Tony Carranza, con muchos, para tratar de tener una super mega iglesia, pero no lo hizo así y nos envió de manera desinteresada y al contrario, Él nos bendice. Entonces eso me enseña a mí a hacer lo mismo y hacemos exactamente lo mismo. Hemos enviado los mejores y nosotros los apoyamos mensualmente también y estamos animándolos, estamos dirigiéndolos. Yo pastoreo a ellos como pastores, pero no me meto en sus decisiones de iglesia. Son iglesias independientes. No hay control. Y al pastor tradicional le cuesta mucho trabajo soltar el control. Entonces, eso es lo que a mí me agrada mucho y lo promuevo mucho. Esa manera de plantar que realmente tiene una mentalidad de reino. Y aparte, que no hay un pleito con otras denominaciones. O sea, yo tengo amigos pastores que no son de Calvary. O sea, si yo realmente veo que es un hombre de Dios, que enseña la Biblia, aunque no sea verso a verso, tengo toda la libertad de abrazarlo y de caminar con él. Por eso estoy en la comunidad contigo, donde hay pastores de diferentes, ¿no? Entonces, no hay un control de esa manera. Pastor Mike nunca me ha controlado, nunca se ha metido en las decisiones triviales que tomamos, pero sé que él me está cuidando, sé, y la gente sabe que cualquier cosa puede acudir a Mike Vincent y a Quique Torres. Ellos saben, se los digo cada rato. Ustedes, porque eso a mí me sirve también, o sea, estoy bajo autoridad. Mi matrimonio está bajo autoridad. Entonces, si ustedes ven algo que me estoy desviando o algo que trato mal a mi esposa, ya saben a quién acudir. Eso me protege, pero a la vez, ni tú ni Mike se meten en las decisiones que tomamos. Entonces, me da libertad para entrenar a otros y enviar. Esa cultura creo que es muy sana, muy bíblica, muy limpia, muy libre y una gran bendición. Y a nivel de contextualizar todo eso, Hugo, ¿hay una diferencia entre cómo implementaste esto y se ve en Culiacán y ahora en Ensenada? De esta libertad, este ejercicio, ¿hay algo que distingue o es básicamente el mismo, nada más que evolucionado, como dices? Es el mismo evolucionado. De hecho, una de las cosas que cuando yo llegué aquí y que tomamos la dirección fue hablar con las plantaciones que tienen de aquí y dejarlas de llamarlas campus y dejarlas de tratarlas como campus. Le dije, ustedes no son campus, ustedes son una iglesia independiente que fue plantada por Horizonte Centro y que el pastor de Mexicali y el pastor de Quiligua están bajo mi autoridad, pero la iglesia opera de manera independiente porque estaban acostumbrados todavía a depender de muchas cosas. Entonces, cuando para mí la dependencia limita el crecimiento, limita la libertad. Entonces, yo no puedo tener control de lo que pasa allá. O sea, si mi mente está puesta en Culiacán, en esas decisiones y en lo que hagan ellos, me vuelvo loco. O sea, no puedo tomar esas decisiones. Entonces, de esa manera multiplicas, liberas, potencializas. Esa es la palabra correcta, ¿no? Entonces, ahora que llego aquí, obviamente tienes que sembrar la visión primero. Entonces, desde el día 1 iniciamos la escuela de plantación, ha sido una bendición, ya tenemos 2 generaciones ya de gente que se graduó y la iglesia está empezando ya a agarrar la visión. Esa es la clave. En Culiacán, la primera iglesia después de que plantamos Garbo de Culiacán, la primera la plantamos 3 años después. Pero después de ahí, cada año plantamos 1, 2 y hasta 3. ¿Cuál fue la diferencia? La visión estaba madura. Entonces aquí en Ensenada ya está llegando a madurar la visión para empezar a enviar. Ya tenemos un grupo que está creciendo aquí en Ensenada, en el norte, donde probablemente vamos a iniciar ahí. Estamos entrenando a Ben, conoces a Ben, y a su esposa. Ellos van a ser enviados a Europa. Están ya agarrando la visión súper bien. Entonces la visión es la clave para que la gente se pueda mover. Solamente para cacarear el huevo ahí. ¿Estás orando entonces por plantar en Ensenada Norte? Ajá. ¿Y en Europa en dónde? Italia. En Italia. Listo. Esto para sobre todo porque, digo, te va a pasar para mí, siempre me preguntan, ¿cuándo en Horizonte en Guadalajara? ¿Cuándo en Horizonte en no sé qué? ¿Cuándo en Horizonte? Entonces, para que estén orando, le digo, ora. O sea, esto no. Y aquí voy a entrar a un punto que no tengo mi nota, pero creo que ahorita Dios me lo puso para ti, para mí, muy divertido, que es este rollo, que lo escuché, fíjate, no sé cómo me acordé de ti. Lo escuché hace una semana con un muy amado hermano, bien intencionado, porque él decía, es que a mí me da como mucha cosa este rollo de la plantación de iglesias, porque suena a plantar oxos. Ok. Y él decía, y le digo, a ver, explícame qué quiere decir con eso. Dice, sí, como que el objetivo nada más es tener muchos y no tenerlos sanos.
y no tener cuidado, sino, y le dije, sí puedo entender por qué ahí. Tú tienes algo que me encanta, porque me encanta tu corazón. Un buen pastor colega decía, esta holy ambition, esta ambición santa, porque tú dices, no, sería increíble que hubiera iglesias como hay Oxxos. Así O sea, alabado sea el Señor si eso nos concediera eso, ¿no? Pero a nivel de liderazgo y conectando con esta conversación de por qué plantamos iglesias, ya hablamos de la Gran Comisión, ya hablamos que, al igual que consejería, para mí plantación de iglesias es otra excusa nada más para ser discipulado, para hacer verdaderamente la obra del reino, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la conversación adversa que has escuchado del tema plantación de iglesias? Y cómo tú formas líderes generando la conversación saludable, la conversación de hacemos esto por el motivo correcto, porque Dios es digno, por su reino, porque hay gente que la Biblia dice, ¿cómo van a ir si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a ser comunidad si no hay un lugar para ser comunidad allá? Entonces, ¿qué piensas de eso, mi Hugo? Bueno, sí, efectivamente, esa frase yo la he dicho muchas veces y la gente me conoce por esa frase que la idea es tener más iglesias que Oxxos, ¿no? Porque si lo piensas, sería una super bendición. Así es como realmente habría un cambio. Porque la frase que uso es, la manera bíblica de alcanzar comunidades es plantar iglesias. Lo vemos claramente en Hechos. O sea, llega el evangelio a una ciudad, se predica y se planta una iglesia y esa ciudad es alcanzada. Es que pausa nada más ahí. Pero quiero dar una nota de balance porque yo ya estoy oyendo al oidor de esto, o al que ve esto. Quiero aclarar algo. Iglesias plantan iglesias. Sí, correcto. El mover de Dios es que tú sales siendo discipulado y eres enviado, apoyado, abrazado, cobijado a reproducir eso, a multiplicar. El corazón de multiplicar ha estado Dios desde el principio. Nos dijo, poblen la tierra y multiplíquense. Me encanta, nota de balance. Para multiplicar algo tiene que haber intimidad. ¿Sí? El esfuerzo de multiplicación no hay sin intimidad. ¿Sí? Bueno, fruto de intimidad con el Señor y con comunidad, eres mandado. Incluso en el mejor de los casos eres apoyado con un equipo. No vas solo. Las más de las veces sería el ideal. Pero nada más como nota de balance ahí, porque no es un esfuerzo de rambos de la fe que yo voy a editar. No. Somos un cuerpo. Entonces, iglesias sanas plantan iglesias desde ese esfuerzo de reino y de comunidad. Perdón, continúa. Correcto, totalmente de acuerdo. Hechos 13 lo vemos ahí, donde Pablo y Bernabé son enviados de Antioquía, la iglesia que se convirtió en el centro de operaciones del apóstol Pablo, y de ahí ellos fueron enviados, ¿no? Hacemos mucho énfasis en lo que comentas, por eso hacemos un envío oficial. Nosotros cuando vemos una iglesia para que ordenamos al pastor, oramos y los enviamos, ¿no? Efectivamente, en la Biblia no existen los llaneros solitarios que por su cuenta andan plantando, ¿no? No estoy diciendo que no pueda pasar, pero no es el principio bíblico. Bueno, Oxxos como Oxxos. ¿Por qué como Oxxos? Porque me he dado cuenta que en el poder de la multiplicación. Y por eso lo hace el Oxxos y los Starbucks, todo eso, ellos saben. Es decir, en Culiacán, muchos me dicen, ¿por qué no mejor te dedicaste a una iglesia y así tener una mega iglesia a tener 10 iglesias chicas o medianas por todos lados? Le digo, porque mira, si estás en Culiacán, en cualquier área que estés, aunque estés en el centro, y allá en el área sur, aunque tengas un grupo de evangelismo y misiones en la iglesia encargado del sur, nunca va a ser lo mismo a cuando los envías y les delegas la responsabilidad del sur. Entonces ellos se van y como dice Hechos 13, yo siempre les digo, están despedidos, les digo. Entonces se van y entonces ellos están enfocados con la responsabilidad y con la autoridad de alcanzar el área sur. Los consume el área sur. Están pensando todos los días cómo poder alcanzar más gente, cómo discipular, qué hacemos y empujan de una manera que no empujarían nunca si estuvieran bajo mi liderazgo acá en el centro. Es totalmente distinto porque ya está sobre ellos la responsabilidad. Entonces, eso hazlo en cada cuadra. ¿Qué va a pasar? Que la evangelización va a ser total. Todo mundo va a andar evangelizando su parte, tratando de que la iglesia crezca, obviamente, hacer la chamba. Entonces ese empuje no lo tienes si están todos en el mismo lugar y se conforman, se acomodan bajo tu sombra, ¿verdad? Aquí no, órale, a chambear. Entonces esa es la virtud de la plantación de iglesias. Se multiplica los siervos de Dios por todos lados. Es un ejército. Y yo lo he visto claramente. Personas que estaban sentadas en la iglesia que yo pastoreaba,
Al enviar una plantación, se animaron y se incluyeron en el grupo de plantación y ahora allá están sirviendo al 100%, lo que nunca hubieran hecho acá. Entonces multiplicas los siervos por todos lados. Cuando hacemos el aniversario que tú fuiste, vienen de todas las iglesias. Me encanta ese día. Es nada más una vez al año que hacemos el culto unido. Vienen de todas las iglesias, vienen todos los servidores y dices tú, wow, es una mega iglesia. Sí, pero distribuida por toda la ciudad y cada grupo tiene su pastor que está viendo por ellos, que está pastoreándolos, que está discipulándolos, lo que nunca hubiera podido hacer yo acá, ¿no? Bueno, con una estructura grande sí, pero no alcanzar de esa manera. Entonces, por eso es que este modelo no es mío ni de Pastor Mike, es de Hechos 19 y 20 en Éfeso. Pablo en toda Asia Menor dice que llenaron de la palabra de Dios toda Asia Menor. ¿A través de quién? Ahí te va. Yo veo que Pablo fue evolucionando en su ministerio. Al inicio él solo iba y plantaba aquí, un tiempo ahí dejaba a alguien y se iba a otro lado, plantaba aquí. Así. Hay gente que hace eso y está bien. Pero cuando lo ves llegando a Éfeso, él estableció un centro de plantación de iglesias ahí. En la escuela de Tirano, él entrenó personas y lo ves en Hechos 20 que los manda a llamar de una ciudad cercana, de Mileto, y vienen los plantadores. Y dice que a través de ellos, dice Hechos 19, alcanzaron toda Asia Menor, o sea, toda una nación alcanzó a través de ellos. Entonces Pablo dijo, ¿sabes qué? En vez de ir yo, que es mucho menos eficiente y efectivo, porque yo no puedo abarcar mucho, mejor me multiplico en estos tipos y los envío por toda la nación y alcanzamos naciones enteras. Ese modelo fue el que nosotros empezamos en Culiacán y lo estamos empezando aquí en Ensenada de una manera más amplia todavía. No, y has hecho un gran trabajo, amigo, y la verdad es que estoy súper agradecido por tu vida y orgulloso de hacer equipo contigo y de ti, de lo que Dios te ha encargado ahí. Vamos a terminar con las últimas dos áreas, que es tormentas y desiertos y el futuro. ¿Cuáles fueron los desiertos más dolorosos, mi Hugo, y qué aprendiste de ellos en esta jornada de plantar iglesias? Bueno, primero quiero decir que es tan importante estar acompañado en esos momentos. Y eso es algo que yo me equivoqué por mucho tiempo. No fui formado así. O sea, yo estuve solo mucho tiempo, muchos de esos años, y por la gracia de Dios nos mantuvimos a flote. Ahora que te conozco a ti fue cuando cambió mi manera de ver las cosas y ha sido una bendición. Para los que nos escuchan, Quique ve por nuestro matrimonio constantemente y por mi vida, y estamos en una dinámica que nunca yo había tenido así, cercana, ¿no? Y eso es tan valioso y tan sano, y más cuando estás en un nivel donde la presión espiritual es mucha y el ministerio que estás llevando está creciendo, la presión viene muy fuerte sobre tu matrimonio. Es impresionante la lucha espiritual que puedes experimentar cuando estás caminando en ese nivel y mucho va sobre tu matrimonio, ¿no? Entonces, desiertos que he pasado han sido muchos. Yo creo que Dios siempre va a probar al hombre que quiere usar antes, como varón aprobado, dice la palabra. Entonces, recuerdo, por ejemplo, en Culiacán, esos momentos donde comenté que me quedé solo y era bien difícil poder llevar todas las pelotas que traía. Y creo que yo cometí errores de orgullo, de creer que yo me las podía hacer todas. Y entonces ahí mi salud se quebrantó. Gracias a Dios, mi relación con mi esposa, no por ella, porque ella es una bendición. Pero la iglesia también. Pasamos un desierto muy fuerte en Culiacán con un error que cometí yo con una persona que puse en liderazgo. Igual me adelanté, pensé que la persona era indicada y la pusimos en el liderazgo, y esa persona tenía una escuela de karate y allá en la escuela de karate abusó de una niña, de una familia que iba a la iglesia. Entonces fue toda una situación que golpeó muchísimo a la iglesia, disminuyó mucho la asistencia de la iglesia. Fue un momento que de verdad fue muy complicado. Y pues cada cambio ha sido también un desierto cuando llegamos aquí en Ensenada, y aquí es donde digo la importancia de ser acompañado. Obviamente ustedes pueden imaginarse el reto de tomar una iglesia acá en Ensenada, y hubo momentos bien complicados, y ahí fue donde nosotros nos apoyamos en Quique y fue una bendición, nos ayudó mucho.
varias veces dijimos, ¿sabes qué? Creo que es mejor regresar. Pero lo que me mantenía aquí era el llamado de Dios. Había momentos donde yo siempre explico y digo que estaba aquí en Ensenada y hubo problemas y yo decía, ¿qué necesidad tengo de estar aquí, ¿no? Y como dice el hermano Juan Gabriel, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Entonces, pero la respuesta venía en mi corazón. Decía, la necesidad es la necesidad impuesta por Dios en mí. Como Pablo decía, ay de mí. O sea, es algo que me pidió personalmente el Rey del Cielo. Por supuesto que yo no tengo manera de decir no. O sea, Él me dijo que viniera aquí a hacer esto, ¿no? Entonces, es una cuestión personal para mí con Dios. Entonces, esto es bien importante para los desiertos. Si sabes que Dios te llamó, la tienes ganada. Porque ahí en Culiacán también llegaban momentos financieros que no teníamos ni para pagar la renta. La gente no daba, no ofrendaba. Me acuerdo que una vez 25 pesos de ofrenda el domingo. 25 pesos de 150 personas. Probablemente sí. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. Y en ese momento donde decía, pero estoy aquí porque Él me lo pidió. Entonces es su obra, es su iglesia, no es mi obra, no son mis ovejas. Y él lo va a hacer. Cuando tienes esa seguridad de que es Él el que te llamó, la vas a librar porque sabes que es su llamado. O sea, no es tu idea, no es tu invento. Por eso antes de enviar a alguien siempre les digo yo, asegúrate que Él sea. Porque si no tienes esa seguridad, no la vas a armar. No la vas a armar. No, creo que con eso resolviste la siguiente. Queda mucho de si has pensado abandonar y qué te sostuvo. Ya lo dejaste clarísimo. Que el Dios del cielo te lo impuso y me encantó. Lo dijiste de manera tan pastoral y elocuente que creo que difícilmente se puede decir mejor. Para terminar, mi Hugo, a nivel de futuros, ¿qué sigue para Hugo Limón? ¿Qué le emociona? ¿Qué podemos orar por ti? Que tengas en la mesa que podamos dar a conocer para que la gente pueda estar orando por ti. Gracias. Bueno, en el horizonte. Lo que sé que Dios ha mostrado claramente es que la necesidad de poder desarrollar líderes piadosos con un corazón de pastor aquí en Horizonte para poder continuar con la visión de seguir plantando iglesias con la plataforma de Horizonte y de Culiacán también, seguir liderando las dos plataformas para plantar más iglesias, que su reino siga creciendo y que más personas sean alcanzadas y más pastores sean levantados. Entonces, aquí en Horizonte hemos estado haciendo eso y ya Pastor Rubén es el pastor ejecutivo de la iglesia, ha hecho un gran trabajo. Estamos entrenando a otros también para que también se sumen a eso y que pase yo de estar operando la iglesia a estar dirigiendo la iglesia a nivel visión para seguir enfocado en la visión de plantar iglesias con la plataforma de Horizonte y continuar apoyando Culiacán, viajando en Culiacán para impulsarlos a ellos también y que sigan plantando iglesias. Que por cierto, en Culiacán este año vamos a enviar una iglesia que es de quinta generación y esa es una bendición. O sea, Pastor Trent Douglas envió a Pastor Mike Vincent envió a Pastor Hugo Limón envió a Pastor Valerio envió a Pastor Antonio y este año Pastor Antonio va a enviar a Pastor Cruz. Entonces, así es como se multiplica el reino de Dios en la plantación de iglesias. Entonces, esto es lo que seguir haciéndolo de esa manera, impulsándolo y sí, orar por eso. Espectacular. ¿Qué consejo le darías al plantador o al que está pensando plantar y está escuchando esto? ¿Qué ABC, que no olvides que ponte, que no salgas de tu casa sin? Podemos darle al que está oyendo esto con el ánimo de que Dios le está inclinando a plantar una iglesia. Bueno, primero, que seas fiel donde estás. O sea, muchas veces los líderes somos batallosos. Los líderes somos batallosos y no entendemos que mientras tú no seas fiel donde estás, Dios no te va a confiar algo, ¿no? Entonces, sé fiel ahí donde estás, inclusive si consideras que es imperfecto el sistema donde estás, porque pues todos somos imperfectos, ¿no? Dios te va a levantar si realmente Dios quiere hacer eso. Si el que se humilla será enaltecido, humillado bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea tiempo, ¿no? Sé fiel. Número 2, visión. Para mí es clave en el liderazgo de plantación de iglesias es visión. Visión significa ver de antemano. Ver de antemano. Pero la diferencia con una empresa es que la visión de una empresa la establece el dueño.
Aquí la establece Dios. O sea, no es que tú tengas que generar o inventar o diseñar una visión, que digas, así me veo en tantos años. No, abre los ojos y abre los oídos y tu corazón. Realmente si Dios te está llamando, Él te va a poner enfrente lo que Él quiere hacer. Es el llamado de Dios. Como dije ahorita, si no tienes el llamado, ni te metas porque no la vas a armar. Y número 3, ya que lo tienes, entrenamiento. Tienes que ser entrenado. Busca primero que nada ahí en tu iglesia. Si no tienen en tu iglesia, dile a tu pastor que juntos busquen con Quique Torres, conmigo, con Mike Vincent, para entrenarte a ser enviado. Entonces, esas 3 cosas son básicas. Si no lo tienes, no vas a poder servir a Dios en esto. Híjole, una joya acabas de sacar ahí. Muy completa, mi querido Hugo. Último, amigo, ¿cómo ves a Cristo formarse en tu vida esta temporada? Estamos 2025 cuando grabamos esto. ¿Qué ves a Jesús cincelar más y más en el hombre interior, en el hombre público, en maneras, formas que podamos celebrar contigo y puedas decir, dar testimonio de Dios está humillando en algún área, formando, cincelando, desafiando, estirando a Hugo Limón? Mira, siendo 100% honestos, esta temporada ha sido para mí mucho más presionante que antes. Por lo tanto, cuando te presiona más, pues te saca más la escoria, ¿no? Que, como dice Proverbios. Entonces, me he dado cuenta de actitudes que antes no me daba cuenta porque me ocultaba mi trabajo y así. Entonces, primero me he dado cuenta que Dios me ha estado llevando a crecer más en confiar en Él y no en lo que yo puedo hacer por mí solo, ¿no? Por mí mismo. También, siendo honestos, soy un hombre muy ermitaño y sé que eso va contrario a lo que es un pastor, ¿no? Pero a mí tengo una batería social muy corta. Entonces mi esposa la tiene mucho más grande, entonces eso me ayuda, pero he tenido que aprender como vivo aquí en la iglesia, eso también ha sido para mí diferente porque no hay manera en que puedas decir, no estoy ahí, ¿no? Entonces he cambiado en ir más hacia la gente, en amar a la gente, porque siempre me he caracterizado por ser un líder que empuja mucho, pero ahora estoy tratando de ser más el pastor que está presente y que apapacha y que abraza, aunque me sigue costando, pero ese es el balance, bueno, no balance, ese es el elemento que estoy tratando el área que estoy tratando de hacer crecer. Es difícil cuando tienes toda la visión en tu cabeza y toda la responsabilidad en tu cabeza, pero sí, por eso están ahorita el equipo de staff que tenemos aquí en Horizonte, que es excelente y que es una bendición que tenemos y ellos se encargan de todo. Pero sí, tratar de poder caminar un poquito más en eso es lo que estoy tratando de hacer. Y ¿Y matrimonio? Mi matrimonio, sí. O sea, siempre hemos tenido una relación estable, pero ahora con la presión y con la demanda del ministerio y el estar aquí, ha ido siendo una amenaza que antes no era, de tratar de quitarnos y robarnos o irnos comiendo tanta actividad y tanto. Entonces eso ha sido algo que hemos tenido que aprender a lidiar con ello y a ponerlo en su lugar para evitar que nos coma la familia, ¿no? Creo que esa parte yo he visto que muchos ministerios grandes, exitosos, de ahí han adolecido. Porque hay tanta actividad que puedes estar involucrado de lunes a domingos todo el día. O sea, si quieres, le puedes encontrar donde sea, ¿no? Entonces, y aparte todo es el pastor, ¿no? O hay que dar consejería, el pastor, hay que dar la esposa del pastor, hay que hacer esto, ahí está. Entonces, a veces tratar de poder manejar eso no es fácil. Y eso antes no me sucedía tanto porque, además que es mucho más chico Calvary Norte por sí solo, ya con todas es distinto, pero cada pastor tiene su iglesia. Pero como era mi trabajo, tenía yo esa salida, pues, pero ahora no. Entonces, tratar de lidiar con eso ha sido un poco, ha sido de mucho crecimiento para nosotros. No, y la verdad es que lo estás haciendo súper bien, Hugo. Gracias por el espacio. Debes escucharme verbalizar de nuevo lo orgulloso que estoy de ti. Eres un hombre humilde, eres un hombre equipado, con múltiples talentos y que ha tenido la humildad de prepararse, de pedir ayuda, de acercarse. Es para mí un privilegio hacer equipo contigo de reino en este país y en América Latina.
y estoy ávido de encontrarnos la próxima semana allá en California. Gracias por acompañarme por allá. Y repito, sobre todo porque Horizonte es una iglesia amada. Juan Domingo es un hombre amado. Yo lo usó para plantar Horizonte Querétaro también hace 31 años, 32 años ya. Entonces, el que esté la iglesia en manos de un hombre de Dios que ama al Señor, ama a la gente del Señor, ama el reino de Dios y quiere verlo expandirse, me es una oración contestada y celebro muchísimo tu vida en ese lugar y en la mía, mi amigo. Así que gracias por acompañarnos en este episodio de Koinonia con Quique. Redes sociales, cómo te contacta la gente. Tienes un podcast también de plantación de iglesias. Date el comercial, bro. Gracias. Primero quiero agradecerte a ti, Quique. La verdad que el ministerio que Dios te ha confiado ha sido una bendición para muchos, entre ellos yo. Honestamente, yo te considero como mi consejero, a quien escucho sus consejos y son muy sabios. Dios se está levantando y me encanta cómo lo estás llevando. Yo sé que hay mucha gente que te sigue, hay gente que también es tu hater, pero yo la verdad sé que no conocen realmente lo que está pasando ahí contigo, porque es algo genuino de parte de Dios y es algo súper de bendición para mucha gente, y gracias porque has sido también desinteresado. O sea, realmente has dado muchísimo a nosotros, en tiempo, en dinero, en todo. Gracias por eso. Respecto a mí, estoy en las redes sociales, sí, como Pastor Limón en Instagram y Hugo Limón en Facebook. Me pueden mandar mensaje ahí a quien quiera. Y sí tenemos un podcast de plantación de iglesias que se llama así, se llama Plantación de Iglesias con Hugo Limón. Tenemos ahí varios episodios con la intención de dar y bendecir y ayudar al que es llamado a plantar iglesias o que ya plantó una iglesia de principio a fin. Ahí tienes toda la capacitación y recursos que necesites. Plantación de iglesias con Hugo Limón. Mi amado Hugo, gracias, bro. Salúdame a Bren, por favor. Y si nos escuchas, estate atento. Campanita, yo no sé este rollo, pero campanita, suscríbete, dale click, me gusta, no sé qué, para que te notifiquen cuando esté el próximo episodio de Koinonia con Quique. Un espacio de esto. Koinonia significa participar en la vida del otro y otro participa en la tuya. Ese es mi corazón. Dios nos ha invitado a eso con él y hacerlo con otros. Y es lo que hacemos en este espacio que esperamos te bendiga. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para más consejos, siga a Jesús.